Muy buenos días, estimados alumnos de la materia Implantación y Mantenimiento de Sistemas. Les saluda a la sana distancia el profesor Felipe Salazar Vargas. En esta sesión, pues es la unidad número 8, la cual se llama Reingeniería de Sistemas. Así que, pues bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Bien, vamos a comenzar nuestra clase número 10 de la materia Implantación y Mantenimiento de Sistemas, revisando los temas que vamos a abordar en esta clase. Estamos ya ubicados en la unidad número 8 del temario y esta unidad número 8 se llama Soluciones técnicas para el mantenimiento de programas. Es un nombre muy largo. Si tuviéramos que resumir todo ese nombre en una sola palabra, bastaría con decir que es la reingeniería de programas. Y pues la revisión de los subtemas, que bueno, básicamente serían como las etapas del proceso de reingeniería, serían las siguientes. En el punto 8.1 tenemos lo que es la reingeniería inversa de programas, que como ya le dijimos es una etapa de la reingeniería. Esto es lo que es la ingeniería inversa. Posteriormente, la etapa de reconstrucción de programas en el punto 8.2. Posteriormente, en el punto 8.3 tenemos la reingeniería de base de datos. En el punto 8.4 la reingeniería de interfaces de usuario. Y pues con esto concluiríamos la revisión de las etapas principales del proceso de reingeniería. El último subtema, que es el 8.5, ya no se refiere a un proceso, una etapa del proceso de reingeniería, sino se refiere a analizar como tal el proceso de reingeniería, viendo cuáles son los costos y beneficios de este proceso de reingeniería de sistemas. Como primer punto, empezamos con una introducción a lo que es la reingeniería de sistemas. Y pues empezamos con lo que es una definición de esta palabra. Tenemos lo siguiente. La reingeniería es un proceso mediante el cual se mejora un software existente, haciendo uso de técnicas de ingeniería inversa y reestructuración de código. Como vemos, pues bueno, la condición es de que siempre ya exista un software, un sistema con anterioridad, y que por alguna razón pues tenemos que actualizarlo, ¿no? Porque pues muchas veces ya es difícil darle mantenimiento, o de hecho sale más caro darle mantenimiento que hacer un sistema nuevo. Entonces, pues bueno, cuando sucede ese caso, el aplicativo va a ser candidato a que sufra un proceso de reingeniería. Y bueno, es todo un proceso, es una sucesión de etapas o de actividades que se conforman de la siguiente manera. Vamos a revisar estas etapas del proceso de reingeniería. Bueno, todo va a empezar con un análisis del inventario. Cuando estamos hablando del inventario, nos estamos refiriendo al conjunto de programas o de sistemas de información que posee una empresa o una organización. Y pues básicamente en esta etapa se hace un listado de todos esos aplicativos y se pone especialmente énfasis en tres cosas: en lo que es la edad que tiene ese aplicativo, es decir, cuándo se programó; lo que es qué tan crítico o qué tan importante es ese aplicativo para la empresa; y por último se verificaría cuál es su mantenibilidad, qué tan fácil es darle mantenimiento, o si ya de plano se complica mucho porque pues ya tiene componentes que ya no tienen soporte técnico. Entonces, en base a eso, pues bueno, se van a sacar cuáles son las aplicaciones candidatas a recibir el proceso de ingeniería, ¿no? Tomando en cuenta pues principalmente pues aquellas que tengan un mayor peso para la empresa y que pues ya de plano sean muy viejas, ¿no? Como siguiente punto de este proceso de ingeniería tenemos lo que es la reestructuración de documentos, porque bueno, todo sistema tiene que tener la debida documentación en donde pues se explique cómo trabaja, ya sea tanto internamente como externamente, ¿no?
Hablando de manera interna, pues bueno, los documentos serían, por ejemplo, un diagrama de flujo de datos, un diagrama entidad-relación en la base de datos, un runbook, una serie de casos de uso, o de, por ejemplo, un workflow, por ejemplo, o de manera externa, pues los manuales de usuario o los manuales de operación. Pues bueno, todos estos documentos nos dicen cómo trabaja, ¿no? Pero como estos aplicativos son heredados, pues muchas veces no tienen la documentación completa. Entonces aquí, pues bueno, ya se puede optar por rehacer los documentos, o ya de plano, pues bueno, volver a hacer todo, ¿no? Entonces, generalmente es un proceso donde se recopila lo que se tenga, y pues bueno, lo demás ya se va completando durante el proceso de reingeniería en las siguientes fases. Como siguiente punto tenemos la ingeniería inversa. En este punto de ingeniería inversa sería como el equivalente al análisis cuando se hace un programa desde cero, ¿no? Porque bueno, cuando se hace un programa desde cero se comienza entrevistando a los expertos y bueno, preguntándoles qué es lo que se tiene que hacer. En este caso, como el software ya existe pero es viejo, pues bueno, la ingeniería inversa es, como se dice coloquialmente, echarse un clavado dentro del código fuente del aplicativo, pues para conocer pues cuáles son todas las reglas de negocio que trabajan ahí adentro, ¿no? De ese código, y a partir de ese código pues crear las especificaciones para crear un nuevo aplicativo. Como siguiente punto tenemos lo que es la reconstrucción de programas. Aquí la etapa análoga con la construcción de programas desde cero sería la del diseño, ¿no? En reconstruir programas pues vamos a rediseñar cómo va a quedar ya todo el software a partir de lo que es el análisis que hicimos en la ingeniería inversa. Pues aquí diseñamos cómo va a quedar ya lo que es nuestro programa con tecnologías pues actualizadas y con pues interfaces ya más amigables para los usuarios, ¿no? Aquí hacemos todo el rediseño. Posteriormente se hace también una revisión de las bases de datos, ¿no? En donde pues vemos si están correctos los datos, no hay redundancia, hay procesos que se ejecutan correctamente, si todo está bien, o hay cosas que necesitan ser reestructuradas porque bueno, ya de plano con la arquitectura actual y el volumen de datos pues ya no se puede trabajar, ¿no? Entonces también se va a revisar por separado lo que es la base de datos para saber si puede seguir así o tiene que tener ajustes mayores. Otra de las etapas sería la reingeniería de interfaces, pues bueno, en donde pues se le va a aplicar un nuevo modelo, una nueva piel a lo que es este aplicativo. Y pues bueno, se consideran mucho a veces aquí en la reingeniería de interfaces las plataformas en donde se va a aplicar, ¿no? Porque es muy común pues que se tenga una aplicación nativa y al hacer una reingeniería de interfaces pues ya se cree una aplicación web o una aplicación del tipo móvil, ¿no? Que pueda ejecutarse en aplicaciones móviles. Entonces aquí se va a buscar pues que todo sea pues con tecnologías que estén a la vanguardia y que sean pues más eficientes para sacarle mayor provecho a los aplicativos, esto de las interfaces. Y por último, la última etapa sería la ingeniería directa, ¿no? Que es cuando ya se construye, ya se construye el software, se prueba y se instala. Y pues como vemos, inicia nuevamente el ciclo, ¿no? Con la ingeniería directa pues ya tendríamos el resultado final, el software terminado que puede hacer las mismas funciones del software heredado, o quizás se le puede agregar alguna funcionalidad más. Subtema 8.1. Empezamos con lo que es la ingeniería inversa de programas. Vamos a ver a detalle en qué consiste esta etapa.
que sería de las más importantes del proceso de reingeniería. La ingeniería inversa es el proceso de construir especificaciones abstractas del código fuente de un sistema heredado, de manera que estas especificaciones puedan ser utilizadas para construir una nueva implementación de sistemas adelante. Como lo comentamos al principio, cuando se hace un sistema desde cero, pues bueno, viene una fase de análisis en donde se crean las especificaciones de qué es lo que se tiene que programar. Pues bueno, cuando hay una reingeniería, en el proceso de ingeniería inversa, pues ya se tiene un software que ha sido heredado. Entonces, como lo decimos de manera coloquial, hay que echarse un clavado dentro del código fuente de este sistema heredado, pues para saber su funcionamiento. Y pues bueno, a partir de conocer este funcionamiento, podamos crear nuevas especificaciones, podamos deducir todos los detalles que se encuentran de las reglas de operación del negocio, pues para crear un nuevo software. Tenemos el siguiente párrafo que nos dice: el punto de partida no necesariamente es el código fuente, ¿no? Aunque bueno, de hecho sí va a ser la actividad principal meternos al código fuente, pero pues bueno, no necesariamente podemos partir de ahí el proceso de ingeniería inversa, sino pues conocer el contexto en el cual pues trabaja en el aplicativo, pues conocer el flujo de la operación a nivel teórico, pues bueno, va a ser de gran ayuda para que pues bueno, ya cuando nos metamos al código fuente, pues podamos sacar los detalles, ¿no? Pero ya tenemos una idea global porque ya conocemos el flujo operativo. Entonces, pues sí va a ser la parte más importante, meterse al código fuente, aunque no necesariamente va a ser el punto de partida, ¿no? Meterse al código fuente. Y bueno, ¿de qué nos sirve hacer este proceso de ingeniería inversa? ¿Cuáles son sus beneficios? Pues bueno, es reducir la complejidad del sistema. Como pues ya vamos a hacer un nuevo sistema, pero ya tenemos uno heredado, pues va a ser un poquito más fácil porque simplemente vamos a copiar la funcionalidad. Entonces no va a ser tan complejo crear el nuevo sistema. Nos genera vistas alternativas, podemos ver de manera diferente, desde varias perspectivas, el funcionamiento del software. Nos permite recuperar información perdida, ¿no? Sobre todo cuando hay procesos alternos de que, pues bueno, ya no hay documentación, ya no hay nada, inclusive módulos que ya ni siquiera se ocupan, ¿no? Porque ya no hay nadie por la rotación de personal que ocupe esos módulos. Pues bueno, al hacer la ingeniería inversa, pues vamos a volver a tener el 100% de funcionalidad del aplicativo. Nos permite detectar efectos laterales. Bueno, generalmente podemos saber si nuestro aplicativo alimenta a otras aplicaciones o es alimentado por otras aplicaciones, o qué interacción tiene con otras aplicaciones, con web service o con todo el contexto tecnológico. Pues bueno, vamos a saber qué relación hay o qué interfaces. Y pues bueno, lo más importante es que facilita la reutilización, ¿no? de código. Pues si ya tenemos algunas funciones en cierto lenguaje, pues ya podemos pasarlas a un lenguaje más actualizado, ¿no? Entonces es algo muy importante, nos facilita la reutilización y eso nos hace ganar tiempo en la programación del nuevo aplicativo. Bueno, dentro de lo que es esta ingeniería inversa tenemos dos tareas necesarias principalmente, dos etapas dentro de esta actividad de ingeniería inversa. La primera es identificación y recopilación de los componentes funcionales del sistema. Y la segunda sería asignar significado a los componentes sustanciales anteriores, ¿no? Entonces, pues primero vamos a ver cuáles son los módulos o componentes que conforman nuestra aplicación viejita o heredada, y después pues vamos a darle un significado a estos componentes. En primer lugar, pues dentro de lo que es la identificación y recopilación de los componentes funcionales del sistema, tenemos que es una actividad muy subjetiva e intuitiva.
Este, Imagínense ustedes que tuvieran que meterse a un sistema que desconocen, meterse al código fuente, pues es algo pues verdaderamente complicado, ¿no? Entonces se va a basar mucho en la experiencia que traiga la persona que va a hacer la ingeniería inversa, ahora sí como que en el feeling, ¿no? Para pues adivinar en dónde hay un componente, dónde hay una función, cómo está subdividido lo que es un programa, pues para que más o menos vayamos armando el rompecabezas, ¿no? De lo que es esta fase de la ingeniería inversa. Hay algunas ideas para que esto sea un poquito más fácil. Dentro de estas ideas tenemos que cada componente suele ocupar un módulo, entonces ahí estamos casados, ¿no? A lo mejor hay un componente que es una DLL, que todo eso pues lleva un módulo, por ejemplo un módulo de servicio, ¿no? Un módulo de inventarios. Generalmente pues bueno, es más o menos así, un archivo por módulo es un componente, ¿no? No quiere decir que esto sea siempre así, ¿no? Pero pues generalmente más o menos, por eso nos dice que son ideas, más o menos es así, ¿no? Cada componente ocupa un módulo. Dice, o bien aparecen próximos unos a otros, ¿no? Secuencia, en una secuencia de módulos, pues bueno, tenemos uno detrás de otro. Los componentes tienen muchos comentarios. Cuando hablamos de comentarios son a las líneas de código que no interfieren en la compilación, ¿no? Entonces generalmente quien programa ese componente, pues al principio le pone pues la fecha en que se programó, quién lo programó y qué hace ese componente. Entonces generalmente los podemos identificar así porque al principio hay muchos comentarios en las líneas de código fuente. Y los identificadores tienen muchos caracteres, ¿no? Entonces aquí no hay tantos comentarios, sino más bien hay muchos caracteres, ¿no? Hay más código. En este caso, pues bueno, lo que son los identificadores. ¿Qué problema se puede tener cuando se hace esta actividad de identificación? Pues que ya dijimos que es algo subjetiva, se necesita mucha experiencia y hasta un poquito de feeling para hacerla. Pues bueno, la sinonimia, que quiere decir que dos cosas se llamen igual y pero que sean en fondo diferentes, ¿no? Que hagan otra cosa. Entonces ahí sí nos pega, ¿no? Lo que son pues todas las cosas que pueden llamarse iguales pero que son diferentes. O al revés, la polisemia, ¿no? Que cosas que se llamen diferentes pero que en realidad hagan lo mismo. Una función 1 y una función 2 que se llaman diferentes, cuando en realidad pues hacen lo mismo y no es más que redundancia en el código fuente. Entonces eso causa muchísimos problemas. Y lo que es los comentarios no actualizados, ¿no? Porque pues hay gente que tiene cierta higiene para programar y pone sus especificaciones de qué hace parte por parte, pero hay quienes no, hay quienes hasta parece que programan y lo quieren hacer todo más complicado, pues para que no sea copiado su software, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que solventar pues este problema de que no hay comentarios, pues con mucho, pues bueno, imaginando, ¿no? Imaginando a veces, pues bueno, qué es lo que uno haría en el lugar del programador que estuvo atrás, ¿no? Después tenemos lo que es asignar significado a los componentes sustanciales anteriores, ¿no? Que ya descubrimos pues básicamente cuáles son los módulos que interactúan. Y pues bueno, se trata de asignar valor semántico a los componentes funcionales. Se recorren las sentencias del componente para confirmar su calidad de componente funcional, ¿no? Entonces ya sabemos que hay cierto segmento de código que tiene una tarea o actividad en particular y ya sabemos exactamente pues qué hace, ¿no? Y pues podemos confirmarlo pues ejecutándolo para ver si tiene la calidad de trabajar por sí solo. Se hace un análisis estático, en este caso pues para este análisis se hace la creación de diagramas de flujos de datos, o también se hace un análisis dinámico, que es pues ejecutar esta parte del programa, este componente, pues para saber si es apto.
Y pues bueno, también se puede detectar y registrar bucles infinitos, código inalcanzable, pues todo lo que sea errores o fallas, pues vamos a detectarlas, ¿no? Ya sea para depurarlas, no necesariamente las vamos a depurar aquí porque aquí nada más estamos viendo qué hace el código, pero pues sí ya pondremos una bandera de decir, pues bueno, aquí tiene alguna falla, aquí tiene algún error, no fue debidamente programado y pues podemos mejorar ese, ese código, ¿no? Como lo ponemos aquí, pues no corregimos en esta fase los problemas que trae, sino simplemente tomamos nota, nota de dónde está mal ese este código fuente al cual estamos haciendo la ingeniería inversa para posteriormente cuando se reprograma, pues bueno, consideremos que esta parte de código está mal. Bien, tenemos el subtema 8.2 que se llama reconstrucción de programas. Cuando hablamos de reconstrucción, tenemos que a partir de los productos de ingeniería inversa se construye el programa mediante técnicas de reingeniería directa. En la fase anterior teníamos lo que era la ingeniería inversa para pues sacar las especificaciones de lo que se tiene que construir y pues en la reconstrucción pues bueno vamos a rehacer ese software, como quien dice lo vamos a rediseñar. Y bueno, aquí dentro de las etapas está también considerada la reconstrucción de datos. Dentro de la reconstrucción de datos está pues eliminar las sinonimias, que como ya dijimos son cosas que pueden llamarse igual pero que signifiquen cosas diferentes, o también lo que es la eliminación de las polisemias, ¿no? Que cosas que se llamen igual tengan diferente significado. Y también puede ver lo que es la reestructuración de los procesos, en donde tenemos que, bueno, puede ser que se dé la transformación del código no estructurado a código estructurado, ¿no? Donde pues se le dé una mejor distribución a todos los procesos de tal manera que se ejecuten de manera óptima. Ahora tenemos el tema 8.3 que es la reingeniería de base de datos, en donde pues necesariamente en un proceso de reingeniería vamos a tocar a lo que es la base de datos. Y tenemos lo siguiente, un programa que posee una estructura de datos débil será difícil de adaptar y de mejorar, ¿no? Cuando estamos hablando de estructura de datos débil nos estamos generalmente refiriendo a modelos antiguos, por ejemplo, cuando se utilizaban modelos de bases de datos con archivos secuenciales o archivos de texto, pues todo esto se considera como una estructura débil, ¿no? Porque no está debidamente integrado en un sistema de gestión de bases de datos relacional como los que actualmente tenemos. La estructuración de datos es una actividad de reingeniería a gran escala, ¿no? Pues es a gran escala porque prácticamente hay que rehacer a veces la base de datos completa al meterla a un modelo relacional. Cuando la estructura de datos es débil, por ejemplo, actualmente se implementan archivos planos, cuando un enfoque relacional simplificaría muchísimo el procesamiento, se aplica la reingeniería de datos, ¿no? Entonces, se trata de evitar que haya archivos volando por ahí, cosas de transferencia en archivos de texto, sino que todo esté integrado en un solo sistema de gestión de base de datos. Entonces, este sería un esquema más fuerte, ¿no? Porque todo está estructurado en una sola aplicación. Dado que la arquitectura de datos tiene una gran influencia sobre la arquitectura del programa y también sobre los algoritmos que lo pueblan, los cambios en datos darán lugar invariablemente a cambios o bien de arquitectura o bien de código. Entonces, si notamos que pues vamos a tener que cambiar el modelo, por ejemplo, de base de datos, o vamos a tener que hacer una reestructuración de los componentes, ya sean las tablas, los procedimientos almacenados y todo esto, pues esto va a afectar invariablemente
a la capa de presentación, ¿no? Al aplicativo como tal. Entonces, a partir de aquí, si vemos que no hay cambios, pues probablemente sea más fácil este la etapa de los cambios en el programa, ¿no? Pero si ya de entrada aquí vemos que en la base de datos vamos a reestructurar, pues eso va a implicar que pues el programa se va a tener que rehacer completo. Y pues bueno, terminamos con esta parte de la reingeniería de base de datos con lo que es este esquema, ¿no? Donde nos dice, pues bueno, básicamente los cambios se van aplicando desde un diseño conceptual en donde tenemos la idea de lo que se tiene que almacenar para partir de allí hacer un diseño lógico, ¿no? Un esquema lógico que todavía no está implementado, pero que sí ya está estructurado, aunque sea mentalmente, bueno, lo tenemos en una estructura lógica. Y finalmente pues bueno, ya viene el diseño físico, ¿no? En donde pues ya físicamente tenemos las tablas, tenemos los campos en donde se va a guardar la información y estas estructuras estáticas, y bueno, ya se tiene un soporte físico, ¿no? Ya tenemos físicamente lo que es nuestra nueva base de datos. Continuamos con lo que es el punto 8.4, en donde tenemos la reingeniería de interfaces de usuario. Con esto nos estamos refiriendo a las interfaces, a lo que es el front, la parte con la que va a interactuar los usuarios, con la que interactúan los usuarios finales del aplicativo. Y pues tenemos lo siguiente: adaptar aplicaciones a las necesidades de los usuarios respetando su lógica anterior, porque pues no olvidemos que pues va a ser todo un programa nuevo, pero para un usuario pues siempre le va a causar cierta ansiedad o temor pues manejar una nueva aplicación, ¿no? Porque pues ya están acostumbrados bien o mal pues a un sistema, y pues de repente pues les presentamos otro nuevo y pues sí les va a causar cierta ansiedad, ¿no? O cierto desconocimiento. Entonces, pues bueno, se trata de que en la reingeniería de interfaces recopilemos la documentación, manuales de usuario, etcétera, pues todo lo que sea para ayudar a los usuarios, entrevistas a distintos grupos de usuarios y observación de sus métodos de trabajo, para ver cómo están trabajando con la nueva aplicación. Uso del sistema por el propio equipo de mantenimiento. Se puede modificar el código, introducir contadores, o sea, hacerle todas las adaptaciones necesarias para que pueda trabajar mejor con los usuarios, o más bien para que los usuarios puedan interactuar mejor con lo que es la aplicación. Y la reconstrucción y redocumentación de la interfaz, ¿no? O sea, la elaboración completa de el programa con el que va a interactuar el usuario, de tal manera pues que pues el nuevo aspecto se le haga cada vez más amigable. Por último, pues bueno, dentro de lo que son las etapas, pues tenemos ya vimos las etapas del proceso de reingeniería, y en este subtema 8.5 vamos a ver lo que son costos y beneficios de la reingeniería de sistemas, o sea, ya un análisis como tal de por qué se hace este proceso de reingeniería sobre los aplicativos. Y bueno, primero tenemos los costos de la reingeniería, ¿no? Tenemos la calidad de software sobre el cual se va a hacer la reingeniería. Entonces, aquí si tenemos un programa así muy viejito en un lenguaje como COBOL y todo eso, pues tenemos que actualizarlo. Una aplicación web, pues sí nos va a costar mucho más, ¿no? Entre más viejo sea el programa, pues actualizarlo, pues sí nos va a costar mucho más. Entonces, pues un costo importante va a ser qué tan viejo sea el aplicativo que vamos a actualizar. Otro son las herramientas de soporte disponibles para la reingeniería, ¿no? Porque hay veces que se tiene soporte de usuario, se tiene soporte técnico, pero hay veces que ya no. Entonces, porque ya expiró, porque ya es viejo, porque pensemos por ejemplo en
en una aplicación que está sobre Windows 2000, pues bueno, ya estamos en el 2020, ya el soporte expiró, ¿no? Entonces, pues nos va a costar más trabajo porque lo tenemos que hacer todo por nuestra cuenta, no vamos a poder pedir ayuda a nadie para que nos indique cómo funcionan ciertos componentes. Entonces, esa va a ser otra, el soporte que tengamos disponible. Eso nos va a incrementar los costos. Otra de las cosas, la amplitud de la conversión de datos que sea requerida, porque es, a veces lo que es las bases de datos, pues solamente a veces se requieren catálogos, ¿no? Pero hay veces que se requiere toda la historia a través de años, ¿no? Entonces se tiene que cargar con muchísima información que tiene que ser convertida y migrada. Entonces también depende del volumen, de qué tanto necesitemos. Si necesitamos solamente datos básicos o necesitamos muchos catálogos o toda la historia, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, pues va a incrementar los costos o lo va a hacer más barato el proceso de reingeniería. Y por último tenemos la disponibilidad del personal experto, porque generalmente cuando se hace una aplicación, pues bueno, hay ciertos puestos clave de personas que conocen muy bien todo el proceso operativo, pero pues son contadas estas personas y pues muchas veces están tan ocupadas con la operación, pues que no tienen tiempo para ayudarnos a definir los requerimientos de software, ¿no? Entonces va a ser muy importante que se tenga la disponibilidad de estas personas, porque si no pues va a incrementar los costos, porque tendríamos que averiguar por nuestra cuenta cómo se hacen ciertos procesos, ¿no? Cuando sería más fácil preguntarle a un experto, pues bueno, tendríamos nosotros que averiguarlo por nuestra cuenta, y eso pues incrementa los costos. Ahora bien, pasamos a ver lo que son los beneficios, por qué es bueno hacer una reingeniería de sistemas. Puede reducir los riesgos evolutivos de una organización. Obviamente las empresas cada vez crecen más y pues los sistemas que son orgánicos tienen que crecer a la par de las empresas, ¿no? Y muchas veces cuando tenemos un aplicativo viejo, pues bueno, eso se vuelve un cuello de botella, porque pues ya no nos impide, ya nos está impidiendo crecer, ¿no? Entonces en lugar de que nos ayuden, pues nos empieza a limitar como organización. Entonces hacer una reingeniería hace que nuestro software evolucione a la medida que crece nuestra empresa u organización. Puede ayudar a las organizaciones a recuperar sus inversiones de software, porque pues no crean que ustedes crear una inversión en software puede ser millonaria. Entonces, si por ejemplo vamos a decir que en 2010 se hizo un software, pues bueno, se tuvo un gasto fuerte, ¿no? Y ahorita que estamos en 2020 ya hay tecnologías más modernas, más eficientes, y pues tenemos que rehacer el software, pues ya no partiríamos desde cero, sino que tomaríamos la base que se hizo hace 10 años, en este ejemplo, en 2010, para hacer el nuevo sistema, ¿no? Entonces, pues de alguna manera podemos recuperar un poco de la inversión que se hizo, porque ya no tendríamos que hacer todo un análisis nuevamente, sino nada más aplicar la ingeniería inversa para ver qué es lo que hace el programa. Puede hacer el software más fácilmente modificable, de tal manera pues bueno que se puede decompilar el código y pues de tal manera que sea más fácil modificarlo y darle mantenimiento, cuando hay veces que pues ya hay DLLs, por ejemplo, hay middleware, hay cosas que ya no se les puede meter mano, ¿no? Entonces al hacer una reingeniería puede ser que sea más fácil meterle mano, pues porque ya tenemos todos los componentes actualizados con lenguajes actuales. Amplía las capacidades de las herramientas CASE. Bueno, CASE es Computer Assisted Software Engineering, que sería ingeniería de software asistida por computadora, en donde pues utilizamos muchas herramientas que nos van a ayudar, ya sea con el análisis, con el mantenimiento, con el diseño de la base de datos. Se trata de utilizar herramientas que nos faciliten todo el proceso de construcción, y de esas pues actualmente tenemos muchísimas, ¿no? Con los que nos vamos a ahorrar mucho tiempo y sobre todo dinero. Es un catalizador para la automatización del mantenimiento de software. Entonces cuando ya se aplica
una reingeniería, pues ya a partir de ahí podemos empezar a darle un mantenimiento en forma, ¿no? Como se debe, utilizando por ejemplo la metodología ITIL para darle mantenimiento de tal manera que podamos atender incidentes, mejoras y servicios relacionados con la aplicación, pero ya con una metodología predefinida y bien establecida. Y puede actuar como catalizador para la aplicación de técnicas de inteligencia artificial para resolver problemas de reingeniería. Pues muy bien, con esto terminamos este análisis de los costos y beneficios de la reingeniería y también terminamos con lo que es pues los subtemas de esta unidad 8 llamada reingeniería. A continuación pues vamos a ver lo que es la parte práctica y por el momento pues bueno, la parte teórica pues hasta aquí termina.